Bienvenidos a este primer video de Expresarte, un espacio en el que les daré a conocer algunas de las diferentes formas que tenemos las personas para poder expresarnos y poder conocernos un poquito más a través del arte, como una herramienta que nos permita contactar con las emociones, con los sentimientos, con aquello que nos va pasando o con aquello que nos cuesta expresar, con aquello que nos cuesta verbalizar o hablar simplemente. Para comenzar, me gustaría comentarles que este y los siguientes videos que se van a ir subiendo tienen como fundamento técnicas provenientes de la psicología de la Gestalt y de la arte terapia. La arte terapia en sí es una disciplina enfocada en las creaciones visuales que elabora una persona a partir de diferentes elementos artísticos, diferentes materiales como lo son pinturas, acuarelas, témperas, lápices, ya sea de madera, scripto, de cera, etcétera, papeles, recortes, cartulinas, incluso cosas de modelado como lo son la plasticina, la arcilla, la greda, etcétera. Todos estos elementos permiten de cierta forma canalizar estas emociones o ayudan a conectar con dichas emociones. Como les iba diciendo, la arte terapia permite explorar, reconocer, liberar, canalizar, integrar incluso los pensamientos, las emociones, los sentimientos que vamos teniendo. Y de esta forma nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, a entendernos más qué pasa conmigo, qué me pasa en esta situación, por ejemplo. Conociéndonos también podemos aumentar nuestra autoestima. Y sabiendo qué nos pasa también podemos reducir de repente los niveles de estrés y de ansiedad que vamos teniendo, sobre todo en el contexto de pandemia donde esto ha incrementado muchísimo. Una de las bases más importantes de todo esto es que no importa lo estético, sino que lo que realmente importa es el proceso. En otras palabras, quiere decir que no importa qué tan bonito o qué tan bien hecho haya quedado mi trabajo, sino que lo que realmente importa es el proceso de cómo voy haciendo este trabajo, qué voy sintiendo con tal material, qué me va pasando en mí al hacer este trabajo, qué estoy plasmando en el trabajo, qué quiero contar con este trabajo, con esta historia. Eso es lo que realmente importa. Por lo mismo tampoco importa la técnica que uno sepa o no sepa de arte y tampoco importa la edad. De tal forma que pueden trabajar con estos niños, pueden trabajar adolescentes, adultos, incluso adultos mayores con todo esto. La edad no es un influyente. Como la expresión es el foco de este espacio, algo muy importante para las personas y que siempre requiere de expresión son las emociones, las cuales se basan en tres componentes principales que son las experiencias subjetivas, cómo yo proceso tal emoción, las respuestas fisiológicas, qué es lo que le pasa a mi cuerpo en función a esa emoción, y las respuestas conductuales, qué hago yo cuando tengo esa emoción. Existen diferentes emociones y todas ellas cumplen ciertas funciones que son útiles para las personas de una u otra forma. Pero a modo general, las emociones nos permiten, nos ayudan a adaptarnos al contexto, por ejemplo. Que, por ejemplo, si hay un lugar donde están todas las personas tristes, uno por lógica no suele llegar y reírse a carcajadas, por ejemplo. Uno se adapta o primero ve qué es lo que está pasando alrededor. Otra de las funciones generales es la sobrevivencia, como lo son, por ejemplo, las emociones del asco o las del miedo, que son un poco más primitivas, por así decirlo, y que nos ayudan a salir, por ejemplo, en ese caso, de situaciones difíciles. A medida que vamos avanzando en la vida, experimentamos diferentes emociones, y cada una con diferente complejidad, con diferente intensidad, y surgidas en diferentes situaciones o distintos contextos también. Y bueno, también existen autores que consideran que desarrollamos emociones básicas, las cuales son muy importantes, sobre todo en los primeros años de vida, por un tema de sobrevivencia. Estas emociones básicas que ayudan a nuestra sobrevivencia son la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa. Y conforme vamos creciendo, vamos conociendo emociones cada vez más complejas. Incluso más complejas de explicar o con las cuales es más difícil de conectar que con las básicas, por ejemplo. Si, por ejemplo, estas emociones básicas les parecen conocidas, es probable que hayan visto la película Intensamente,
donde se reflejan estas emociones a través de personajes. Bueno, si quieren conocer un poco más de las distintas emociones, vean los siguientes videos donde hablaré un poquito de cada una de ellas. ¿Y para qué expresarnos finalmente? ¿A qué nos ayuda? ¿A qué nos colabora? ¿A qué nos entrega? Nos entrega principalmente una conexión con nosotros mismos, nos permite conocernos más, permite incluso conocer a otro a partir de lo que yo conozco de mí, que es muy importante. Entrega también bienestar, tanto psicológico como físico, entrega muchas veces paz y eso es sano para toda persona. Hay quienes tienen mucha dificultad para poder mostrar lo que sienten, para poder contar lo que les pasa, para poder verbalizarlo, es decir, para ponerlo en palabras. Hay quienes también muchas veces no dicen lo que quieren decir por temores o simplemente porque no saben cómo hacerlo o no sienten que sea bueno decirlo. Pero sin embargo existen alternativas que nos ayudan muchas veces a expresar lo que tenemos guardado, a ver incluso lo que no podemos ver bien, a mostrar qué es lo que no sabemos que tenemos pero nos gustaría conocerlo. Y mediante el arte, mediante los diferentes materiales que yo les mencioné antes, se pueden hacer muchas cosas. No solamente por un tema de creatividad, sino por un tema de conectividad con uno mismo, que es muy enriquecedor también. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan a través de estos videos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber visto. Espero que la información que les haya mostrado haya sido de utilidad, que les haya gustado. Seguiré subiendo videos con la misma temática. Traeré diferentes técnicas y diferentes materiales para poder trabajar y poder expresarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, CEPSICOVB, tanto Facebook como Instagram. Y que tengan una buena semana. Adiós.